República Dominicana. Aquí se inicia el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Juan TH, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Sandy Guerrero y Juan Ramón Gómez. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y en Santiago, la ciudad corazón, Premium 101.1 FM para toda la región del Cibao. Buenas tardes. Buenas tardes, don Georgie. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes a nuestros invitados que serán presentados en la forma formal cuando arranquemos este conversatorio de hoy. Gracias por estar con nosotros nueva vez, como cada tarde, de lunes a viernes, de 5 de la tarde a 7 de la noche, aquí por Rumba 98.5 FM. Señor TH. Señor, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Yo, como ustedes tienen invitados tan especiales, yo traía un tema que creo que puede caer perfectamente en el contexto de la conversación que ustedes tienen esta tarde. Hay un grupo de 51 en total, de escritores, intelectuales, Puerto Rico, Haití, Estados Unidos, que están planteando un boicot a la próxima Feria del Libro, acusando a la República Dominicana de xenófoba, de querer establecer una especie de apartheid en la República Dominicana, y acusan al gobierno del presidente Luis Abinader de continuar con la política racista del gobierno anterior, el Partido de la Liberación Dominicana, y mezclan algunos elementos que no tienen nada que ver con la feria propiamente. Y es una lástima que esto ocurra y que se esté planteando un boicot a la Feria del Libro. Y rechazan el hecho de que se le estén dedicando a Israel. Entonces, por eso digo que están mezclando una cosa con la otra. Y están llamando a que se boicotee la feria. Y yo no sé, pero no se refieren en lo absoluto a Haití, solo se refieren a la República Dominicana, que tiene una actitud antihaitiana, que maltrata a los haitianos, que los persigue, que los acosa, que no permite que se expresen libremente, que no le dan la libertad para que se hagan manifestaciones, que hay racismo y hay persecución de parte de las autoridades. Por lo tanto, llaman a boicotear la Feria del Libro. Yo quiero rechazar ese llamado. Yo puedo estar en desacuerdo, como lo estoy, en desacuerdo con que se le dedique la feria a Israel por razones puramente políticas, pero por eso no voy a plantear un boicot a la feria, ni voy a prestar a la campaña en contra de la República Dominicana señalando que nosotros somos racistas, que perseguimos a los haitianos, que no le dejamos que se exprese libremente y que la política migratoria tiene un matiz fascista. No creo eso. No creo que aquí en la República Dominicana se esté dando ese fenómeno, esa persecución, esa falta de respeto y de derecho hacia los haitianos. Yo lo he dicho muchas veces, yo creo que los haitianos deben resolver su problema. Creo que la República Dominicana no puede seguir cargando con el tema haitiano. Yo tengo una visión sobre eso. Y no ando predicando, no tengo un discurso de odio, ni de persecución, ni de racismo, en lo absoluto. Pero rechazo tajantemente el interés de estos grupos por presentarnos ante la comunidad internacional como si fuéramos unos monstruos, que no lo somos, al contrario. En algún momento tendremos que discutir eso más a profundidad, porque no quiero tampoco robar el tiempo a los distinguidos invitados que tienen ustedes para esta tarde. Correcto, quería no, decir pero eso solamente. Mejor introducción quizás no pudiera ser, porque el tema que vamos a analizar precisamente es el estado de las relaciones de República Dominicana, Haití, y de la situación de República Dominicana frente a la situación que se vive en Haití, una situación de
descalabro total del sistema institucional y lo que eso nos afecta a República Dominicana por múltiples razones, las presiones, las tensiones que nos genera esa situación. Además, no solamente de tensiones y preocupaciones, sino las situaciones por vía de hecho que nos representa esto. Tenemos hoy para conversar sobre este tema. Entre los firmantes del documento llamando a boicotear la feria está Junior Díaz, Amín Pérez, Amaury Pérez, que no sé si es el cantante, quién será, supongo que no es el cantante porque el cantante es cubano, pero puede ser, porque está viviendo en Miami hace tiempo. Está Nelson Ricard Gutiérrez y una lista de 51 personalidades, escritores, etcétera, que acusan al país. Como diría Bonillita, 50 firmas más. Exactamente. Gracias por acompañarnos en este conversatorio sobre la incidencia del tema Haití en República Dominicana y las luchas que lleva, por ejemplo, en este caso, para decirlo directamente, el gobierno de República Dominicana por buscar vías de solución a la crisis haitiana para tener una menos situación que nos afecte a nosotros por esa explosión que cada día se ve venir con mucho más virulencia. Tenemos para conversar sobre este tema varios aspectos sobre el estado de las relaciones. Dentro de la programación que tenemos de la mesa ciudadana, ¿no? Sí. Como le hemos denominado Sí. a este encuentro. Tenemos a ¿cómo lo presento? Bueno, José Miguel Soto Jiménez, ustedes le ponen la etiqueta que ustedes quieren, tiene muchos títulos, y Pelegrín Castillo tiene también muchos títulos, pero son dos hombres del país que han estado analizando, han estado hablando, han estado dialogando, han estado discutiendo el tema de esta situación de Haití, no solamente en República Dominicana, sino, como diría Olga, Allende los Juárez. Yo le estoy preguntando que dónde queda Allende, pero está bien. En Chile. Pero son realmente estudiosos del tema y discutidores del tema porque ven todas las aristas y no pierden la oportunidad de discutirlo en cualquier escenario, porque hay gente que dice, no, yo ahí no me meto porque esa gente son tal cosa o aquellos son tal cosa. Ellos discuten el tema desde un punto de vista nacional, de país. Gracias por estar con nosotros, José Miguel Soto Jiménez, Pelegrín Castillo, dos personas que han estado muchas veces en nuestro programa individualmente, pero ahora lo vamos a hacer de una forma temática para discutir un tema. Muchas gracias por invitarnos. Estamos muy contentos de estar aquí en compañía de todos ustedes. Bueno, de mi parte te diré que más allá de los cumplidos, yo debo decir lo que siempre digo cuando vengo a los programas tanto de Georgie, de Rudy, y por qué no decirlo también de Juan TH. Yo me siento complacido con estar aquí. No son personalidades homólogas ustedes. También debo expresar que el panel está, yo diría que convenientemente disparejo. Te voy a explicar por qué. Porque pretender que haya cualquier disidencia entre Pelegrín Castillo y yo, ¿verdad?, es difícil. Bueno, pues nosotros no queremos hacer una discusión del tema, sino sí, analizarlo. pero yo quería decirte que en la presentación hay cosas que la gente tiene que saber. Lo primero es que entre Pelegrín y yo, en el manejo del tema, y te voy a decir una cosa que compromete la cronología, tenemos más de 40 años en eso. Inclusive en momentos muy intolerantes en que estábamos en parcelas diferentes, no solamente, yo no diría ideológicas, sino de bastantes disparejas, pero siempre estuvimos de acuerdo, ¿verdad?, en aspectos fundamentales. Inclusive que yo en mi ocasión lo defendí, sus posiciones, y él me la defendió la mía, ¿verdad?, aún en cuando había serias dificultades incidentales entre su papá y quien les habla, ¿verdad? Y entonces eso hay que tomarlo muy en cuenta, porque tienen que saber también, aunque a veces Pelegrín seguilla de jovencito,
de que nosotros fuimos estudiantes de Derecho juntos. Indiscreto. Sí, juntos, ¿verdad? Entonces, una Cuando amistad. yo digo que tengo 67 años, la gente no lo cree. Me Sí, dice, sí. Pero Juárez no es el mayor. Sí. Y déjame decirte una cosa, aunque no le convenga a Juan TH, aunque a Juan TH le conviene todo, yo debo decirte que lo mismo que se podía decir de la mitad de Juan TH y yo. Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, y lo acabo de comprobar hace unos días, es la coherencia de Juan TH. Juan TH no tiene innovaciones, ¿verdad? En cuanto a su comportamiento. Yo creo que de Juan TH, lo han dicho de mí, y si usted puede estar de acuerdo o no con Juan TH, pero hay que tomarlo en cuenta. Sí. Lo que él dice, hay que tomarlo en cuenta. Entonces, yo creo que eso refuerza la complacencia de estar aquí en este espacio. Mira, un punto de partida sería interesante. Peregrine acaba de llegar de Washington con la misión dominicana que estuvo en Washington presentando las posiciones dominicanas y las posiciones del país en relación al tema haitiano. Sí. Y me gustaría comenzar este conversatorio en Washington. ¿Qué visión tuvo Peregrine Castillo, que es un observador del tema, porque lo conoce a profundidad y sabe dónde está el cojo sentado y el ciego durmiendo generalmente? ¿Cómo se visualiza en esos sectores de poder, del gran poder, repito la frase, norteamericano, en cuanto a lo que es la realidad del estado de convivencia de la inmigración haitiana en República Dominicana? O sea, ¿cómo creen ellos que está pasando? ¿Qué es lo que ellos creen que está pasando aquí en este país? Mira, primero una explicación de esa visita. Ustedes saben que hace ya un tiempo el presidente Abinader había convocado a un diálogo nacional para la formulación de una política de Estado frente al mayor desafío que tiene República Dominicana. Y yo diría que la mayoría de los actores políticos respondieron al llamado y han estado integrados en mesas de trabajo. Hemos estado integrados en mesas de trabajo, tratando de acercar, unificar posiciones en función de intereses permanentes del país, que trascienden la coyuntura, los intereses partidarios, la agenda electoral que está ahora desarrollándose. De hecho, en un momento alguien en una de las mesas planteó que si no participaba la Fuerza del Pueblo y el PLD y el PRD, ya no se podía hablar de pacto. Yo le dije, equivocado. Aquí tenemos que formular un documento que sea lo suficientemente convincente por sí mismo para que esas fuerzas que dijeron no vamos a participar, eventualmente puedan ser llamadas a que suscriban el documento, independientemente del curso de la campaña electoral. Este es un tema de Estado, es un tema de nación. Y que evidentemente, si tienen alguna diferencia, que la expresen. Y así por lo menos el electorado y sobre todo la ciudadanía, los dominicanos, que les duele este país, entonces tienen una idea clara de cuál es la posición que tiene cada sector. Entonces se avanzó en esa dirección y como resultado de ese proceso, porque la presión internacional no deja de ser importante, se veía muy mal que el planteamiento de política exterior lo estuviera haciendo exclusivamente el presidente y subsidiariamente el canciller, cuando debe ser un planteamiento de país. Entonces se acordó de que se tenía que organizar dentro de las comisiones de trabajo misiones que fueran, cada cual con su matiz, porque no todo el mundo expresa lo mismo de la misma forma. Hay matices, hay énfasis, hay incluso vertientes que, por ejemplo, nosotros tenemos más libertad para plantearlo que el propio gobierno, pero deben ser planteados. Y entonces pues, se formó esa línea de trabajo. Yo tuve el honor de ser parte de la primera comisión, que fue donde está el origen del problema. Vamos a estar claros, donde está el origen del problema, que es en Washington. Porque este problema insular que tenemos tiene su origen ahí,
en Washington. Claro. Y parte de la solución también. Y parte de la solución. Entonces, obviamente, yo con eso no quiero excluir responsabilidades ni dominicanas, ni haitianas, ni de otros actores. Ojo. Pero donde está la mano poderosa que ha estado manejando un esquema que no funciona y que los años demuestran que no funciona ni para Haití ni para nosotros y que puede ser un peligro para nosotros, para la isla y para toda la región, es allá en Washington. Entonces, en esa comisión había una representación diversa. Entiendo que las otras comisiones van a ir con el mismo perfil. Y la idea es que incluso el documento de pacto esté lo más acabado posible próximamente. Obviamente no es fácil porque ni en el mismo gobierno uno encuentra, a pesar de que el presidente trazó una serie de líneas, uno encuentra unificación de criterio. Y eso nosotros lo sabemos porque nosotros nos salimos del gobierno de Danilo Medina y uno de los puntos fundamentales de la contradicción era este tema. Y lo mismo lo habíamos visto en el gobierno de Leonel Fernández y también se vio en el gobierno de Hipólito Mejía, se vio en el gobierno del presidente Balaguer. Esas dos corrientes que hay. Y voy a resumir. Miren, lo que yo pude confirmar, porque yo fui con una serie de ideas, no me llevé ninguna sorpresa, confirmé muchas cosas, que es lo importante. Primero, que nosotros tenemos que defendernos nosotros, unidos, muy unidos, porque si nosotros no nos defendemos, nadie nos va a defender en el mundo. Nos van a tratar, repito, peor que una colonia, peor que una colonia. Entonces, eso es la primera lección. La segunda lección es que este tema en Estados Unidos se está manejando desde el Departamento de Estado y desde el Consejo Nacional de Seguridad que dirige Juan González, con la visión ideológica, racialista, que ahora mismo está dominando la política exterior americana, porque no es una política exclusiva con República Dominicana, pero aquí en la isla de Santo Domingo se siente con mucha fuerza. Y que nuestros mejores aliados están en el Congreso norteamericano. Ahí nosotros podemos, igual que conseguimos en el año 1870, aliados para frustrar el plan de anexión que tenía el presidente Báez con el presidente Grant, nosotros pudiéramos conseguir, pero haciendo un esfuerzo de país, que una serie de fuerzas salgan en defensa de República Dominicana y planteen una cosa de sentido común, porque lo que nosotros estamos planteando es de sentido común. Haití es un estado fallido y todo el mundo lo sabe. Ellos lo saben mejor que nosotros. Pero lo han desahuciado. Entonces, esa crisis, si no se va al rescate, a la reconstrucción y primero que todo a la pacificación de Haití, entonces esa crisis va a derivar hacia República Dominicana por fuerza de los hechos, por la gravedad política. Si no hay una solución allá, va a venir para acá. ¿Qué pasa? Eso va a generar una dinámica de conflicto insular y luego se va a proyectar a toda la región. Y eso es algo que lo saben perfectamente los norteamericanos. Algunos dicen, es la percepción, de que ellos están cansados y de que el mundo está cansado. Yo en eso difiero mucho del planteamiento de Cancillería y del propio presidente, de que el mundo se cansó, pero que los únicos que no podemos cansarnos somos nosotros. No, nosotros podemos hartarnos, porque es nuestro derecho. Como lo dijo en otro contexto. Sí, está bien, pero es bueno que fuera entiendan que República Dominicana
si dice no somos la solución a los problemas de Haití, también tenemos que decir, miren, ya pasaron las líneas rojas tolerables para la República Dominicana. Y la verdad es que estamos siendo desbordados por esa realidad. Entonces, los norteamericanos yo creo que son sensibles al tema de seguridad regional. Porque esta zona, y José Miguel y yo somos del Observatorio de Geopolítica y estamos permanentemente estudiando los temas de geopolítica, esta zona es la zona 5 en la clasificación de Spitman de seguridad de Estados Unidos. Es la zona más sensible, es la tercera frontera. Si aquí viene una desestabilización de la isla, sus intereses van a estar comprometidos. No solamente los de nosotros, la frontera dominico-haitiana es una frontera dentro de otra frontera. Y entonces concurren varias fronteras. Entonces, ¿qué pasa? Eso puede terminar generando un problema de seguridad que ni a nosotros nos conviene, ni a ellos les conviene. Y un planteamiento que nosotros llevamos, que está dentro del discurso general de todas las fuerzas políticas, ellos lo ven bien. Lo que pasa es que ha faltado la determinación de ponerlo en práctica. Nosotros cada vez que le dijimos a un congresista norteamericano que nosotros los dominicanos lo que más queremos es un Haití estable, seguro, eventualmente próspero, ellos lo entendieron, pero cuando le pusimos la definición de que nunca se ha hecho un esfuerzo de reconstrucción, un mini plan Marshall para Haití, un mini plan Marshall de reconstrucción para Haití, de rescate de Haití, entendieron que sí, que era verdad, Entonces, hay un problema también que yo percibí. Hay las agendas de los empresarios. Es un tema que hay que prestarle atención. Porque los empresarios ven, en general, los empresarios no están para ver los problemas de Estado y los problemas internacionales. Ahora vamos a hacer una cosa. Sí. Porque si te dejamos a ti... voy cerrando. Nos van las 2 horas. Voy cerrando. Yo quisiera entonces que José Miguel... Pero voy cerrando con la relación a la visita. Porque también yo tengo alguna cosa que decir al respecto. El tema de los empresarios es un tema delicado. ¿Por qué? Porque en gran medida eso es lo que nos ha ido metiendo en la trampa de jugar el rol de Estado pivote de Haití, de Estado tapón de Haití, de zona de amortiguamiento, porque está la agenda de los sectores azucareros, la agenda de los sectores textileros, la agenda de la gente que tiene proyectos fronterizos, la agenda de... En general, la agenda del sector empresarial. Y la agenda de los grupos que no quieren ser soluciones. No. Porque es un negocio. Los grupos, no. Y está el tema, óyeme, está el tema de más profundo, que nosotros tenemos una economía que está dominada por estructuras extractivas de renta. Esto no es una economía, esto es formalmente capitalista, pero realmente lo que tenemos es un tema de extracción de renta de la población que estuvo en el origen de la caída del Estado haitiano y que puede también desembocar en la caída del Estado dominicano. Entonces, ahí remato. En cuanto al tema de la intervención, que quería, porque fue un tema que yo traté particularmente, nosotros insistimos mucho que no va a haber una solución si no hay pacificación. Y yo le dije claramente a todos los representantes, hablo por mí, porque cada cual expresó un ángulo del tema, yo le dije claramente que aquí los dominicanos tenemos una percepción creciente de que se quiere que, no es que se han cansado, sino que están dejando que la crisis escale para eventualmente venir en un plan de intervención humanitaria, ya no en Haití, sino en la isla. Entonces, eso lo dijimos como advertencia de que eso
va a traer un problema muy serio. Y que hay otros actores en la región, ojo, que eso sí ellos le inquieta, que están también haciendo cálculos con la isla, porque tú tienes China, Rusia, Irán, con sus aliados locales, regionales, haciendo cálculos con la isla también. Por eso es, y esto ya lo digo para cerrar en este momento, yo le destaqué a algunos legisladores con los que hablamos, tuvimos más libertad para hablar. No quiero entrar en detalle a quien le dije no. Miren, Rusia y China estuvieron sistemáticamente oponiéndose en el Consejo de Seguridad a que se enviara una fuerza de pacificación. Ni querían por eso Canadá no quiso meterse, no, Brasil se retiró, Estados Unidos ni lo consideró, porque está peleando el tema de Ucrania. Y entonces venir con una intervención en Haití cuando se están oponiendo a una intervención en Haití, fuerzas de Haití. Entonces yo le hice esta observación. Ahora en el Consejo de Seguridad, Rusia y China cambian de posición. Y están de acuerdo con que vaya la fuerza, pero ya Rusia y China saben que las fuerzas que pueden venir no son del continente. Están hablando de Kenia. Están hablando de Kenia, están hablando de Senegal y probablemente una coalición de países africanos, que es lo que ha promovido CARICOM. O sea, lo promueve en Washington el caucus afroamericano, con la influencia de la diáspora haitiana, nuestro amigo Claude José y compañía. Pero lo promueven también la gente de CARICOM, lo promueve Cuba, que tiene una influencia grande en África. En África, espérate, no te pierdas la geopolítica y la historia. Y China y Rusia cambian de posición y están de acuerdo con que venga una fuerza contingente. Eso plantea una serie de riesgos. Vamos a hacer una cosa. Y tiene cosas interesantes, pero tiene una serie de riesgos que nosotros no podemos obviar. Lo digo ya esto para cerrar. Vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Tenemos que hacer la pausa, entonces regresamos con José Miguel Soto Jiménez. No olvides también el conflicto Estados Unidos-China por el asunto de Taiwán. Espérate, eso está en el origen del problema. Claro, espérate, eso está en el origen, porque la revolución que surja ahí, que tome el poder por vía electoral o insurreccional en Haití, el primer paso que va a dar es romper con Taiwán, alinearse con China y sacarle la lengua a Estados Unidos y decirle, miren, ustedes son, como dijo el coronel Lin Min-fu, un pepino granado pintado de verde. Vamos a la pausa. Volvemos enseguida. Bien, estamos de regreso en el rumbo de la tarde y vamos ahora a escuchar la posición de José Miguel Soto Jiménez. Muy bien. Bueno, sería muy fácil montarse sobre la discursiva de Pelegrín, que yo conozco muy bien, pero hay cosas que él dijo que yo quiero puntualizar. Primero, el origen de las cosas. Hace quizás 6 meses que Pelegrín surgió la idea de ese viaje. Yo le dije a Pelegrín que yo no iba a participar, porque yo conozco, es natural esa discursiva, ¿verdad? Y él lo ha dicho, ¿dónde está el problema? Porque el problema no está en otro sitio, el problema está ahí en Washington. Pero yo viví 4 años en Washington y conozco perfectamente. Entonces, una de las cosas más interesantes que dijo Pelegrín. Y no viviste como obrero. ¿Sí? No, como agregado militar, naval y aéreo. Y en representante del Colegio Interamericano de Defensa. Entonces, una de las cosas que dice Pelegrín de forma importante, no solamente que ahí está el problema, no solamente ese esbozo de que ahí es que está el problema, y está el problema, porque la gente tiene una idea distorsionada. Uno tiene una discursiva de que vieja, de la Guerra Fría, ¿verdad? Que ahí es que está el problema. Y ahí está, creo que fue Juan T.H. que lo dijo, está la solución del problema. Pero ahí está el enemigo también. El enemigo de una política que no es nueva. Entonces, es alienante, por ejemplo, de que hay personas que piensen de que porque esa es la política del imperio, es inefable.
Los norteamericanos por mucho tiempo se han equivocado con la política exterior y sobre todo la percepción que tienen sobre la República Dominicana. Es más, la percepción que ellos tienen y que yo conozco bien, inclusive entre la gente común, es que nosotros no hay que trabajarnos, ¿verdad? Ni hay que hacer mucha presión, porque nosotros, con una serie de políticas bastante viejas, nos tiramos sobre la espada. Entonces, sumisos. no, fíjate, y eso es de forma, no solamente sumiso, ¿no?, sino lambiscones. Y eso tú lo ves con muchísimas partes de la política exterior. O sea que la idea de Pelegrín, que fue de Pelegrín la idea, la del viaje, y de eso que él dice, de que hay que fijar una posición por escrito donde tiene que intervenir necesariamente la voluntad política, y esa voluntad política es del gobierno, aunque a veces no coincida con los propios propósitos del problema. ¿Cuál es interesante? De que la lucha hay que hacerla ahí, pero es una vieja lucha. Y yo quiero, por favor, que me permitan recrear un asunto interesante. Yo he repetido 2 o 3 veces. Siendo yo agregado militar, me refiero al año 98. Eso es muy importante. 98. Resulta que un día cualquiera me invitan a una conferencia en la Universidad de Defensa. Me invitan. Y entonces yo voy, porque yo era representante y asesor del Colegio Interamericano de Defensa. Y está en el mismo recinto, en la misma área, y yo voy con el embajador dominicano a la sazón. Y yo voy a ver qué iba a hacerse ahí. El señor William Perry, que está vivo y que tiene 97 años y que fue ministro de Defensa, nada más y nada menos que de Ronald Reagan, y fue el que inició su iniciativa, la cumbre ministerial de Williamsburg, la primera, que fue el almirante Vargas Cepeda. Yo fui como delegado, y fue el almirante Lajara, que era capitán de corbeta, creo, como asistente de él. Ese personaje, la conferencia era para celebrar los 10 años de beneficio de la iniciativa Reagan para la cuenca del Caribe. Entonces él comenzó a decir, todo el mundo conoce cuál era mi posición, sobre todo frente al doctor Balaguer. Lo que decía el doctor Balaguer, yo digo, esto es una fabulación de este señor, o un instrumento político, en cuanto a la política de Haití y de la intención de los Estados Unidos. Entonces, en un momento de ese discurrir, dice que él ha mencionado todos los logros de la iniciativa Reagan, dice, pero se cometió un error. Señores, estamos hablando de un auditorio donde habían quizás más de 500 personas. O sea que... Militares la mayoría. Las militares. Identificar un dominicano, que ahí había un dominicano, y yo creo que para ellos fue una equivocación, que ahí había 2 dominicanos. Entonces dice el señor, de repente, se cometió un error, a pesar de todos estos logros, que no se dotó esa iniciativa de una cobertura de defensa y seguridad regional. Haciendo alusión al narcotráfico y una serie que ya se estaba produciendo la transición de la muerte de la Guerra Fría para construir la amenaza, más que construir, evidenciar la amenaza del narcotráfico. Y entonces, de un momento a otro, él dice, cuando ha dicho, después de decir eso, ha dicho, bueno, nosotros, por ejemplo, pensábamos que la República Dominicana, atención al número, podía asimilar 2 millones de haitianos. Oigan el número, estamos hablando del 89. Del 98. Del 98. Dice, bueno, pero ahora sabemos que no, porque la República Dominicana no tiene infraestructura para asimilar eso. Lo está diciendo William Perry, ¿verdad? Bueno, ¿qué hice yo? Cuyo nombre designa no, actualmente, el centro actualmente el centro tiene y de la Universidad de Defensa de los Estados Unidos se llama William Perry ahora, que está vivo. Y entonces resulta, y viene al caso que, imagínense la turbación que me produjo eso a mí. Siguiendo a Kissinger, que tiene 100. Siguiendo a Kissinger, que tiene 100. Y entonces, pero yo lo que quiero ver, señalar en las palabras de Pelegrín, la inamovilidad por encima de lo partidario de la política norteamericana. Y eso encaja perfectamente
en lo que decía de la escuela inglesa, que ellos decían que Inglaterra, Lord Halifax, que es uno de los padres de la diplomacia mundial, él decía, Inglaterra no tiene amigos ni enemigos permanentes, tiene intereses permanentes. Y por esos intereses que fluye eso, sean equivocados, onerosos a la soberanía nacional, en el caso nuestro. Imagínense ustedes que yo me fui a dar golpe de pecho en la soledad, en mi intimidad, porque lo que decía el señor aquel, amigo de Giorgi, era real, ¿verdad? De eso. Bueno, yo creo que esa política no ha cambiado y por eso yo le dije a Pelegrín, con la amistad que hay. No, oye lo que yo le dije a Pelegrín hace 6 meses cuando me dijo de eso. Antes de esto, antes de todo lo que ha pasado después, yo le dije a Pelegrín, yo no te voy a acompañar de ese viaje. Porque eso es hacerle el juego al enemigo, porque es el enemigo. A mí me habla mucho de ahora mismo, de lo que es el peligro de la soberanía nacional. Otra cosa que mencionó Pelegrín. Bueno, pero el peligro de la soberanía nacional, señores, no es Haití. El peligro de la soberanía nacional son esos mismos organismos con el que se reunió Pelegrín que quieren lesionar la soberanía nacional. Una de las quejas personales, él lo sabe. Precisión. Sí. Yo dije claramente, nosotros a nivel del Congreso Sí. podemos encontrar Defensores. defensores como lo encontramos antes. Sí. Ahora, en la administración Biden, no, y nosotros no nos reunimos con ellos, pero si hay que reunirse y decírselo en su cara, claro, que cometerían el grave error, el error histórico más grave que Estados Unidos puede cometer, es pretender seguir con ese esquema. Sí, a mí no me gustan las medias tintas. Te voy a decir por qué. Porque a mí me enseñaron, no solamente en el ejército, no, sino la cultura dominicana, que hay que llamarle al pan pan y al vino vino, ¿verdad? Entonces, una de las quejas que yo tengo con el presidente Abinader, que se lo he expresado delante de Pelegrín al mismo presidente, ¿verdad?, es que si usted se encuentra presionado, si el presidente Abinader que se encuentra presionado, ¿verdad?, y yo lo veo hasta el punto de vista político, que lo diga. ¿Qué tú crees que pase si él dice que se siente presionado por esos organismos internacionales? Que tú no va a tener un respaldo importante, ¿verdad? ¿Por qué ocultar esa presión que existe? Masivo. Masivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta situación? Que la política norteamericana, y fíjate, yo he ido junto a Pelegrín a otras instancias importantes de esos organismos internacionales, y ahí yo le he dicho a Pelegrín, y él me ha dicho a mí, ahí no hay nada que buscar. Porque es que ya no ni siquiera está el sigilo sacramental, es una cosa abierta, de los propósitos que ellos quieren. Por eso también yo digo que cada vez que el presidente, que por cierto, lo voy a desnudar ahora, Pelegrín, cada vez que el presidente dice, ¿verdad?, que no se puede resolver el problema de Haití a costa de los intereses de la República Dominicana, eso el presidente, el primero que lo dijo fue Pelegrín, ¿verdad? Y en ese mismo escenario, ¿por qué yo te digo eso? Porque, señores, eso no es que va a pasar, mi querido Juan T.H., que eso está pasando ya. El problema de Haití se está resolviendo a costa de la República Dominicana. Mira, y no hay antecedente posible. No hay antecedente. Tú dices, bueno, pero eso pasó en tal gobierno, y pasó en tal gobierno, sí, pasó en tal gobierno. Yo recuerdo al doctor, cuando el doctor Balaguer, cuando el asunto de los braceros, que ese era el problema, y no se puede comparar ni siquiera el número. Tú sabes lo que decían mis mayores, y yo oía a la gente mayor, cuando yo era un niño, que decían que aquí había una invasión pacífica. En esa época. O sea que no se puede comparar el desbordamiento de la migración ilegal. Y entonces yo te digo, ya viéndolo desde el punto de vista político, yo digo que el gran problema de Haití, si tú me preguntas a mí, lo he dicho muchas veces, es un problema militar, es una amenaza militar a Haití contra la República Dominicana, ni remotamente, por favor. Hay una cosa que se llama la correlación de fuerza, que es, por cierto, no señalo Juan T.H., que es, por cierto, un término marxista, el de la correlación de fuerza, es incomparable.
Ni deja de Ahora, serlo, porque en la guerra irregular. Sí. No, lo que en tú llamas la guerra irregular, asimétrica, pero no solamente Pero eso. miren, pero no déjame- es eso. déjame Es que decir- no puede haber comparación. Ahora, pretender que esa no sea la más grave amenaza que se le ha planteado jamás al Estado Dominicano es una subestimación que podemos pagar muy caro. Pero oigan, Y no solamente en la tradicionalidad. Mira, yo quedo asombrado ahora. Pero miren, Sí. no hay dudas de que los Estados Unidos se han equivocado. No solamente con nuestro país, Con muchos. sino con toda la región. Sí. Yo estaba viendo aquí, la inversión china en América Latina ha ido creciendo enormemente. Y eso es precisamente parte del descuido de los Estados Unidos con esta parte. Claro. de la región. Esa es la palabra. Un descuido total. Y estuve viendo aquí, la esfera de influencia china en Latinoamérica toma la forma de flujos constantemente. Y ya tiene acuerdo con Uruguay, Argentina, Brasil es el principal socio comercial, China es el principal socio comercial de Brasil, Chile, Perú, Uruguay y Argentina. Y tiene acuerdos de libre comercio con Chile, Costa Rica y Perú. Y así va creciendo la influencia de los Estados Unidos. Ahora, yo le pregunto a ustedes, ¿cómo se equivocó con Vietnam? ¿Cómo se equivocó con Cuba? Que ese tiempo que ya eso debió cesar, esa vaina. Con Irak. Y con Irak, etcétera, etcétera. Ahora, nosotros tenemos un problema. Lo decía Pellegrini, lo dicho tú, lo dice Rudy constantemente. Tenemos un problema bastante serio. Yo creo que Haití es el principal problema de la República Dominicana hoy día. Sí, claro que sí. Y que los dominicanos debemos enfrentarlo. La unidad monolítica es imposible. Siempre las unidades monolíticas son imposibles. Eso no existe. No existe, ¿no? Igual que los consensos. Los consensos son propios de la dictadura, de los regímenes de fuerza. Pero en los países democráticos un consenso, eso es imposible. Ahora, ¿por qué nosotros? Yo conversé con Diamorfa en estos días. Le preguntaba, ¿por qué no podemos resolver el tema de las mafias de haitianos y dominicanos? Porque como he dicho otras veces, las parturientas haitianas no vienen, las traen. Y eso es un negocio, ¿no? ¿Por qué no podemos detener eso? El tema de la frontera, y Carlos me decía, bueno, Juan, no hay una sola frontera en el mundo, segura. No hay una sola frontera en el mundo. Por eso estamos construyendo el muro. Por eso estamos haciendo un trabajo ahí. Y es muy difícil el trabajo ahí. Ojalá que tú puedas ir, me decía, ojalá que tú puedas ir, estate 2 días por ahí. Sí. Para que tú veas la realidad, que es distinta como ustedes la ven desde la capital. ¿No? Cuando tú estás ahí y no podemos poner un militar cada metro. Sí. Eso es imposible. Sí. Ahora, el tema aquí es, ¿cuál es la solución? Sí. Es una intervención, porque Pellegrini habla de la pacificación. Sin eso, sin recuperar el Estado haitiano y sus instituciones, será imposible. Sí. Entonces, el punto nuestro es buscar una salida. ¿Cuál es? Ustedes que han estudiado el tema por muchos años, ¿qué es lo que se debe hacer? Pero Porque yo es verdad, quiero- nosotros no podemos cargar con eso, pero solo poco podemos. Pero yo quiero, sobre tus palabras, encajar algo. Y tú mencionaste un punto que me es bastante cercano a mí. Yo conozco, tanto como tú, aunque no juego basquetbol, ¿verdad? Yo Dominó. conozco la calidad profesional de Diamorfa. Óigame una cosa que le voy a decir. No solamente fui su instructor, lo conozco desde niño, por su papá, y tú también. Bueno, te quiero decir algo. Y Rudy, Yo pienso que tú has puesto el dedo en la llaga. Nosotros vivimos perdidos, la mayoría de nosotros, producto del rezago que tenemos del autoritarismo clásico dominicano. Señores, en democracia, y tú lo dijiste ahorita, en democracia, el poder no nace de la boca de los fusiles, como decía Mao Zedong. En la democracia nace de la boca de las urnas. Entonces eso nos lleva necesariamente a conocer la naturaleza de eso que tú El llamas. poder nace del fusil. Y el librito rojo. Óyeme. A veces nace de las embajadas. Sí, de la única embajada que hay. Que como si tuviéramos la única embajada. Óyeme, ¿tú sabes dónde que está el problema?
Por eso decía Y yo tengo, y yo hablo en base a mi experiencia. De Estados Unidos, y es porque no hay embajada norteamericana. Yo hablo de mi experiencia. Señores, las Fuerzas Armadas no trazan la política. Son un instrumento de ella. Y yo tengo experiencia de eso. ¿Verdad? Eso no quiero mencionar el dedo acusador hacia ninguna entidad política, sino a la que debo. Como decía el presidente Mejía, que me repetía a mí mucho lo siguiente, muchas veces, yo creo que hasta en un programa tuyo lo mencionó, que la primera lealtad es a la República. Decía Hipólito. Sí, la segunda es a los institutos armados. Está hablando del militar. Y la tercera, a su jefe supremo, que es el hombre, un político que ha elegido la población. ¿Por qué yo te digo esto? El gran problema es que yo te aseguro a ti, tú eso que menciona Juan T.H., que tengo mi salvedad que decirte. Yo no creo. ¿Existe la mafia de traer? Sí existe, es verdad que existe. Ahora, ¿tú crees que eso es lo que tiene? ¿Tú crees que eso es lo que tiene atestado los hospitales y las maternidades? ¿Tú sabes lo que es? A mí me enseñaron, cuando me enseñaron los principios de Adam Smith, de la oferta y la demanda, me enseñaron también el crecimiento de la población, que según Malthus no era aritmético, sino geométrico. Escúchame, yo lo que quiero, para terminar la idea, yo lo que quiero decirte es que la aglomeración, ¿sabes dónde existe? Existe en la población desbordada de la migración ilegal. Porque una familia promedio haitiana ilegal tiene 5 muchachos. Sí, y el rancho ardiendo. Entonces, hay una parte, es verdad, hay una mafia que trae, pero eso no es lo que tiene. No, son los que están aquí. Yo te voy a decir una cosa. Vos planteó algo, y ustedes dos lo plantearon también. Mientras República Dominicana siga siendo la puerta de escape y la solución de esa presión de Haití, nosotros vamos a estar condenados. Pero escúchame, Pelegrín, para redondear la idea. Para redondear, para no, óyeme, sería una mala palabra decir, para no politizar el tema, porque es un tema fundamentalmente político, claro. ¿Verdad? Pero yo te voy a decir algo, mi experiencia, ¿verdad? Mi experiencia. Sin embargo, eso es cierto, pues sin embargo, la llamada clase política a la que ustedes pertenecen debería sacar el tema de la política. Sí, exacto. No, pero como decía debería convertirlo en política de Estado. Sí, de Estado. ¿Qué es lo que no existe? Es político, pero ¿qué es lo que no existe? Es el nivel. ¿Tú sabes por qué no existe? Porque te estoy hablando de mi experiencia, mi experiencia como jefe militar por tiempo prolongado de 4 años en el ejercicio de la Secretaría de las Fuerzas Armadas. Oye lo que te voy a decir. Y mucho antes también. Si el presidente de la República, el jefe supremo, la autoridad suprema, llama a los mandos militares para no echarle la canana a mi amigo Carlos Díaz Morfa, si tú lo llamas y le dices, mire, yo no quiero esa migración, ¿tú sabes lo que va a pasar? Te lo aseguro, no va a pasar. Ahora, eso no quiere decir que el presidente diga ahora que pasen, no es eso. Es que la omisión de esa voluntad política expresada en los mandos militares, la omisión produce esos espacios de lo que hablaba el general Díaz Morfa, de lo que hablaba el general, que pasa. Pero, José Miguel, óyeme, hay un tema que yo creo que hemos omitido aquí. Pero mira, escúchame, Pelegrín. Sí. Ustedes están olvidando que nosotros estamos en una posición muy difícil. Somos permanentemente crucificados como xenófagos, racistas y abusadores. Esclavistas. Georgie, oye, entonces, ¿qué pasa? Hay que manejar con mucho cuidado el tema. Oye, ¿qué pasa? Mira, República Dominicana, desde el mediado de la década de los 80, fue, como es un país con un Estado débil, Haití es una nación emblemática sin Estado o en proceso de desintegración. Nosotros somos una nación emblemática también, pero con un Estado débil, dependiente y vulnerable. ¿Qué pasa? José Miguel lo dijo ahorita. La iniciativa de la Cuenca del Caribe, primero. El acuerdo de Lomé 4, segundo. Y la ley Hot Gel asociada al DR Casta, tercero.
para no mencionar otros elementos, han sido los instrumentos de los que se ha valido Estados Unidos y Europa, porque menciono a los europeos en esto también. ¿Para qué? Para amarrar a República Dominicana en el manejo de una crisis internacional que ellos no la quieren asumir con el esfuerzo de reconstrucción. Entonces a ellos les resulta más fácil amarrar a los dirigentes políticos nacionales, a la clase empresarial, a través de estos acuerdos, y precisamente hemos estado en la trampa. Ahora, al pasar balance de 30 años, nos damos cuenta de que ni Haití sale a camino y nosotros cada vez estamos peor. La coyuntura mundial, regional, insular, nos da ahora la oportunidad de salirnos de la trampa. Pero eso no lo puede hacer un gobierno solo, ni un presidente solo. Tiene que venir un movimiento nacional, patriótico, unificador, movilizador del país. Cada cual tendrá enfoques que varíen. Entonces, eso es lo que puede cambiar. Ahora, Juan planteaba cuál es la solución. Mira, yo personalmente... Eso queremos tratarlo luego del regreso de la pausa, para ya ir concluyendo con esta mesa ciudadana. Sí, está bien. Pregunta clave, la hizo Lenin. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Miren, Lenin, estamos aquí, no venga a traerle. Miren, un problema con la socialdemocracia. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Juan, mira todo esto, ¿qué hacer? Mira, Juan, ¿qué hacer? En el orden interno, si el país no se unifica y no cambia la conciencia colectiva e individual y resuelve el dilema histórico que tenemos desde la fundación de la República, y eso yo lo puse en un documento de la presentación del libro El Machete Carajo. Si no resolvemos el dilema histórico, ¿cuál es el dilema histórico? O nosotros somos una finca con pasaporte, con unos pocos dueños, o nosotros somos una nación. Si empezamos a actuar como una nación libre, soberana e independiente y con base republicana, una república verdadera, ya ahí empezamos a producir el principal cambio. El principal cambio, porque el abordaje de todos los temas va a ser diferente. Segundo, la solución última, no vamos a hablar de la solución final porque eso tiene otra connotación. La solución última a este problema pasa, a mi juicio, por demostrar que no hay solución dominicana a los problemas haitianos, tanto en el discurso como en los hechos, con todas las consecuencias, pase lo que pase, y al mismo tiempo en plantear fórmulas de internacionalización de la solución que nunca se han ensayado. Mira, ni siquiera después del terremoto del 2010, donde surgió la oportunidad histórica de hacer un esfuerzo de levantar y reconstruir Haití, se pudo hacer el esfuerzo condigno, apropiado para ese desafío. Porque el caso de Haití gravita en la conciencia de las potencias occidentales. Pero ellos quieren expiar sus pecados históricos, pagar sus culpas, sacrificando a República Dominicana. Entonces nosotros, hay solución. Y yo creo que se puede encontrar y se debe encontrar alrededor de una verdadera conferencia internacional para plantearse el tema de pacificación, rescate y reconstrucción de Haití, contando con los haitianos. Ojo, porque esto es algo que también hay que decirlo, porque con toda razón ellos sienten que en los últimos 30 años todas las fórmulas que se han inventado no han contado con los haitianos, aunque ellos tienen que reconocer también ante el mundo que ellos son demasiado complicados. Eso lo van a comprender ellos nunca. Déjame decirte algo. Hay un sesgo cultural, porque óyeme lo que pasa. Perdóname. Mira, Juan Luis Guerra escribió una canción que en principio
se llamaba, o se iba a llamar, si en Haití hubiera petróleo. ¿Qué quiero decir? Si Haití tuviera, porque no es lo mismo Ucrania, con todas sus riquezas y su ubicación geográfica y todo lo demás, que Haití. Hace tiempo, mucho tiempo, que el tema haitiano debió ser afrontado con seriedad. Pero no sé si era tú, Peregrino, o Soto, que decía que Estados Unidos se ha equivocado con eso. Ahora, ¿qué te voy a decir? Tú acabas de citar un elemento fundamental, el terremoto. Es verdad que se abrió la oportunidad, ¿no?, histórica, real, de dar una solución al tema, de hacer las inversiones que había que hacer, de hacer una oportunidad brillante para eso. Porque a nosotros, a quienes más le interesa y le conviene, Claro, un Haití próspero, que su gente no tenga necesidad de... Pues nadie se quiere eso A para nosotros. Nadie quiere... Es a nosotros. ¿Tú entiendes? sí. A nosotros. No jamás nadie. claro. Pues vamos a evitar esa avalancha de gente corriendo para acá, porque además no tiene ningún otro sitio donde irse. El mar, ¿no? No, ellos pudieran ir a Miami, pero no lo dejan. Sí, no, pero sí, también, pero no es tan fácil. Pero no es tan fácil. Es más fácil cruzar la frontera, cruzar ese pedazo ahí. El masacre se sigue pasando a pie. Es más fácil. ¿Verdad? Y además es una frontera que no hay obstáculos ¿Verdad? naturales. Claro. Entonces, el tema es ese, sí. ¿Para qué ir a Haití? En Haití no hay nada. En Haití lo que hay es pobreza, un territorio desértico, gente que no sabe leer, que no sabe escribir, que no hay Estado, que no hay Congreso, que no hay nada, que no hay inseguridad. Sí, si ustedes que son los expertos en esto, cierran los ojos y se imaginan Haití, lo que es Haití hoy día. Juan, Señores, ustedes, yo tengo una fórmula, óyeme, es una cosa que terrible. una fórmula matemática, que se llama 1 por 7. Quiero que José Miguel me invite a la tertulia, porque le voy a, en la tertulia, a hacer una demostración numérica de lo que se puede lograr en una conferencia internacional. La fórmula 1 por 7 es esta. República Dominicana es la medida de la cooperación internacional con Haití. Si nosotros, por ejemplo, decimos, vamos a construir 5 plantas o zonas industriales, modelo Codevi, no en la frontera, en Haití, y no el Estado Dominicano, sino el compromiso de nación. 7 países o grupos de países, porque pueden ser grupos de Durante el países, gobierno de Hipólito se planteó eso. pueden hacer, óyeme, pueden hacer, deben hacer, porque esa es la regla de la conferencia, deben hacer lo mínimo, lo que nosotros hacemos, lo mínimo. En el continente hay 4 miembros del G7. Estados Unidos, Canadá, Francia y el Reino Unido. Y del grupo del G20 está Brasil, está Argentina, está México. Y después tú juntas a todos los otros para hablar de Venezuela, Sí. Colombia. Óyeme, no es verdad que este continente no puede reconstruir ese país. Nunca se ha intentado, porque Ahora, ¿por qué hacerlo? ¿Para qué? no, espérate, un tema, primero, No digo que se preguntarán eso. no, pero ¿Cuáles son es un las tema de, contribuciones? mira, ¿cuál es? beneficio Mira, que lo primero, para Chile lo puede primero, tener eso? mira, lo primero es, ¿cuál es el costo de no hacerlo? Porque si sigue la tendencia, La inestabilidad que tú vas a generar No, en un peligro. toda la región del Caribe un escenario de alta violencia y confrontación que va a afectar la seguridad general de todo el mundo. El que cree en las islitas, esa de Caricón, que eso puede pasar y que no va a haber consecuencias y que ellos no van a ser alcanzados por las ondas expansivas del problema que se va a generar aquí, está equivocado. Y lo mismo digo para Estados Unidos. Sí. Y lo mismo digo para todo el continente. Es más, los chilenos ya lo están viviendo. No, y los mexicanos. Y mira, también, los mexicanos. y están en el extremo. Pero imagínate un escenario de conflicto. Entonces, hay que buscar la solución. Y nosotros somos los más interesados. Ahora, lo segundo, en un mundo como el que estamos viviendo, el esfuerzo ese, que lo podemos cuantificar perfectamente,
es perfectamente viable. Y para iniciar lo que sería una nueva era de relaciones hemisféricas, yo se lo escribí al Papa en una carta, porque el Papa escribió Laudatio Si, y yo le dije, bueno, pero qué mejor sitio para empezar a aplicar los principios de restauración de la tierra, de compensar la tierra, que Haití. Es el mejor sitio. Entonces, una conferencia internacional donde ese grupo, nosotros somos la medida, y eso te lo aplico a los hospitales, te lo aplico a todo, porque obviamente el multiplicador para nosotros va a ser muy ventajoso. Ahora yo quiero preguntarte a ti. Óyeme. Y a ti. No, pero yo quiero ¿Qué, redondear una cosa qué que debemos tú hacer? dijiste. ¿Qué debemos hacer en la frontera? Sí. La frontera está cada vez más despoblada. No, pero hay un problema. Déjame ¿Repoblarla? Sí, pero ¿Cómo? no repoblarla ¿Cómo? solamente. ¿Cómo? Oye, No, hay eso es- hay un plan. que ver los antecedentes, Juan TH. ¿Verdad? Sí. Y yo quiero primero redondear una cosa que tú dijiste. Cuando tú enfocaste la inserción de China en el continente, tú hablaste como natural de los grandes países y hay un descuido. Los Estados Unidos en ese sentido, para sus intereses, se descuidó. Y el descuido está en el tema de Taiwán. Mira, mi última conferencia en la Universidad de Tancan, en Taipei, produjo un colapso. Yo dije que cada vez que Taiwán perdía un socio, un aliado, no era Taiwán que lo perdía, es a los Estados Unidos, visualizando lo que tú has visto. Es que, señores, el profesor Juan Bosch y otros estudiosos visualizan el Caribe insular como una frontera imperial, donde se han sucedido las intenciones hegemónicas por razones de determinismo geográfico. El libro de Fidel Castro quitó Claro, a Fidel claro. Castro. Entonces, fíjate, es una frontera imperial. Sí. Ahora esa frontera, que es lo que la gente no quiere darse cuenta, y está en, bueno, que no darse cuenta ahora es casi un asunto de tarado. No solamente es el continente americano, que a la saga de los Estados Unidos, que fue el primero que abandonó a Taiwán, en aquel evento, ¿verdad? Que siguieron entonces los más obsecuentes. Señores, hay que ver el Caribe insular, hay que ver a Centroamérica. El gobierno de Carter. Ya solamente quedan dos países, creo, dos países. Y una observación que quiero hacerte también es que el interés de China por Haití, que tiene un componente fundamentalmente geoestratégico, es anterior que el de la República Dominicana. Yo no sé si ustedes se recuerdan que China le ofreció 40 mil millones de dólares para Haití si firmaba. Hace poco. Sí, pero sí firmaba. Antes que nosotros. José Miguel, ese es un cuento chino hecho por haitianos. Pero claro que sí. No, pero yo quería decirte otra observación a ti. Fíjate, si nosotros hemos dicho, y yo mismo lo he dicho muchas veces, que el problema del Estado haitiano, Haití, no es ya un Estado fallido. En Haití no hay Estado. Ahora, si no hay Estado para una cosa, tampoco hay otra. Ellos no pueden articular tampoco una política si no hay Estado antidominicana. Porque tú sabes cuál es la verdad, que la insinuó mi amigo Pellegrín, que esa política se traza en Washington. Pero también hay otra cosa que no podemos desdeñar. ¿Tú sabes dónde que está? Es en la famosa diáspora haitiana poderosa, millonaria, que quita y pone presidente. Esos son los que traza la política en todos los Estados Unidos. En todos los Estados Unidos. Ellos fueron los que derrocaron a Juvenal Moïse. Claro. Y también en Canadá. Entonces, fíjate, lo que está pasando en Haití me parece que encaja perfectamente en la política, en el recurrir de la política norteamericana. Pasa perfectamente. Sobre todo en el caso de Estados Unidos y Canadá. Se me parece el famoso cuento del ladrón de Los Prados, que se metió por el hoyo de un aire acondicionado, lo esperaron atrás, le dieron un batazo, le rompieron los dientes y él se volteó, le dijo al compañero ladrón, ¿y qué te pasó? Dice él, no, entra tú que a mí me da risa. ¿Verdad? Es lo que está pasando con Canadá. Básicamente. Ahora, ¿por qué? Porque lo hemos dicho, Juan TH lo dijo, que es la verdad. Más allá de los intereses
geoestratégico con relación a Guantánamo y al control del estrecho del canal de los vientos, ¿verdad? Más allá de eso, señores, los Estados Unidos no encuentran retributivo la inversión de una intervención. ¿Por qué? Porque ellos se llevaron todo ya. Hay que solamente estudiar lo que ese grupo, el grupo Clinton y compañía, Hillary, en razones solamente de riquezas minerales, se llevaron de Haití y están comprometidos. Sí, pero ellos tienen todavía recursos. Pero ese no es el... Sí, mira, pero es que están comprometidos con yo ellos. tengo un compromiso y le voy a pedir que me disculpen porque me comprometí a estar en un sitio y tengo que moverme. Pero yo quiero dejar un punto en la mesa. Las Fuerzas Armadas Dominicanas le deben lealtad a la República, pero la República se rige por una Constitución. Sí. Y la Constitución establece muy bien que la responsabilidad de bregar, de defender la integridad territorial de República Dominicana, las fronteras, es de las Fuerzas Armadas. En el prólogo a la obra de el general Altuna, yo hice un planteamiento que lo rescato y lo pongo sobre la mesa. Las Fuerzas Armadas tienen que ayudar a los presidentes, porque ellos tienen una misión constitucional. Una misión constitucional. Escúchame, y un nuevo rol. ¿Tú sabes cuál es? Servir de instrumento a la gobernabilidad democrática. Entonces, las Fuerzas Armadas tienen que ayudar a los presidentes y a la clase política, porque no es solamente un tema de presidente. Tú estás olvidando algo. El Congreso Dominicano, por ejemplo, en este tema, tú estás olvidando debió pronunciarse que este país, 37 familias. No, y los grupos fácticos, la finca con pasaporte. Exactamente. Entonces, si esos grupos no juegan tan bien, porque aquí estamos hablando de los políticos que están supeditados muchas veces a los intereses, estratégicos de esos grupos. Esos grupos, en realidad, son rentistas más que empresarios. Tienen una visión sin proyecto nacional. Ellos también son sus intereses. Ahora, los políticos, en primer lugar, la clase política, y no excluyo a nadie, ni en gobierno ni en oposición, pero las Fuerzas Armadas también, porque las Fuerzas Armadas nacen con la República, y hay una Constitución, y hay unos mandatos. Entonces, son los que en tiempos... Como decía Soto, quien decide es el presidente. Entiende, en tiempos de crisis, sí, pero las Fuerzas Armadas pueden ayudar a la clase política a jugar el papel que las circunstancias imponen, tienen que ayudar en ese sentido. Y es una reflexión que yo la he hecho en los centros de altos estudios, porque yo soy profesor habitual de los centros de altos estudios. Ese es un tema que hay que discutir, porque el mando debe, yo sé que José Miguel lo hizo cuando fue ministro. Entonces, estamos en un momento donde no es cualquier momento. Esto es probablemente la prueba más grave de República Dominicana desde su fundación. Entonces nosotros tenemos, guardando las formas y respetando siempre el principio de la obediencia al poder civil, el que va a cumplir con una misión constitucional tiene que decirle a los poderes públicos, al comandante en jefe y al Congreso y a los otros poderes: miren, este es un problema. Yo, por ejemplo, la semana que viene, nosotros le pedimos información a las Fuerzas Armadas y recibimos ya la información. Le agradecemos al ministro Díaz Morfa que nos la haya suministrado. Nosotros vamos a ir a la Procuraduría General de la República. Hay 92 casos de los últimos meses de detenciones de poteas, de traficantes en la frontera. La mayoría en la región norte, con base en Dajabón. En la región sur, sorprendentemente, hay un desequilibrio, porque hay 75 casos en la región norte y 17 en la región sur, de detenciones de poteas. Entonces nosotros vamos a ir a donde el Ministerio Público, porque yo fui miembro de la Comisión de Frontera, y yo sé que muchas veces se le carga el lado a las Fuerzas Armadas
Sí. Pero, Pero en eso yo te he dicho muchas veces que las Fuerzas Armadas son pararrayos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas constitucionalmente José Miguel, no pueden deliberar. Sí. No pueden deliberar. Entonces, son pararrayos. Sí, pero óyeme, nosotros vamos a ir a la Procuraduría con 92 casos Sí. a pedir cuál es el estatus, cómo ha actuado el Ministerio Público con esos 92 casos, Sí. en qué nivel están, porque hasta ahora de los 92 casos, según la información que tenemos, solamente hay 4 órdenes de prisión. Entonces, ese es un tema que tenemos que ventilar, porque no es, esto tiene que funcionar como Estado. No, el presidente fija una posición, pero el Congreso tiene que fijar, el Ministerio Público, los jueces, las Fuerzas Armadas, Migración, porque si no funcionamos como Estado, repito, nos van a tratar pero óyeme una cosa, como un territorio bajo administración internacional. Óyeme, sobre lo que tú estás refiriendo, ¿verdad? Parecería que yo estoy trayéndolo por los cabellos el asunto. Pero también infiere en las Fuerzas Armadas. Es más, la mejor explicación, el caso de los desacatos a las sentencias, tú sabes más que yo de eso, que se han emitido. Y que fíjate que se acusa, yo creo que hay 34 casos según el presidente del Tribunal Constitucional en las Fuerzas Armadas. El mando militar en algunos casos está sometido a la justicia por ese desacato. Entonces, ahí volvemos al problema fundamental que tú estás diciendo. Ahora es de los poteadores. Óyeme una cosa, yo te digo a ti, ¿cuál es el problema? Que las Fuerzas Armadas están bajo el mando del presidente de la República. ¿Entiendes? ¿Tú crees que las Fuerzas Armadas, y yo me pasé mi vida entera siendo militar, es capaz de desacatar una orden del ministerio? ¿Quién la desacata? Realmente es el presidente de la República, el jefe supremo, y que la ha desacatado en otras ocasiones. ¿Tú me entiendes lo que estoy diciendo? Es el mismo problema. Yo pienso que yo te voy a decir una cosa. Alguna de esa gente que quiere volver, que quiere volver, sí. Si yo fuera presidente, lo nombrara agregado militar en Mongolia. Sí. Gracias, José Me Miguel. excusan, por favor. Gracias, José Miguel Peregrín, por este compensatorio. Óyeme, gracias por este conversatorio que yo creo que ha sido muy productivo para poner en contexto la situación de Haití, República Dominicana, la región, y yo creo que hemos sacado muy buenas experiencias de esa experiencia que tienen ustedes en el manejo de este tema. Gracias de nuevo. Yo creo que nuestros oyentes han tenido la oportunidad de aquilatar cuál es el problema y cuáles son las posibles vías de solución que tenemos. José Miguel Soto Jiménez es secretario de las Fuerzas Armadas y 14 títulos más. Peregrín Castillo es diputado y 14 títulos más. Gracias por estar con nosotros. Hora de la pausa, señores. Bueno, señores.